Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que a muchos de ustedes les ha estado generando mucha curiosidad, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, a todos los que siguen de cerca la vida de nuestros queridos actores. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado flotando en el aire, un tema que ha mantenido a muchos preguntándose qué está pasando exactamente en la vida personal de uno de nuestros galanes favoritos. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de ese misterio que parece, se ha ido disipando poco a poco, su negativa a hablar de Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esto podría significar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Queremos que esta comunidad siga creciendo, y su apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, vamos directo al grano. Kerem Bürsin, un nombre que evoca instantáneamente sonrisas, carisma y por supuesto, éxitos en la pantalla. Lo hemos visto brillar en innumerables producciones turcas, conquistando corazones con su talento y su innegable atractivo. Sin embargo, últimamente su vida personal, en particular su relación con la también actriz Hande Erçel, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Y aquí es donde entra el misterio que vamos a desvelar hoy. Durante un tiempo considerable, cuando se le preguntaba sobre Hande, Kerem ha optado por un silencio estratégico, evasivas o respuestas muy breves y generales. ¿Se acabó el misterio, se acabó la especulación, o no? Esa es la gran pregunta que nos ha llevado a investigar y a recopilar toda la información disponible. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos Sen Kalkam, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias a nivel internacional. La química entre ellos era tan palpable en pantalla que era inevitable que los rumores de una relación en la vida real comenzaran a surgir. Y como suele suceder en estos casos, los rumores terminaron siendo confirmados por la propia pareja. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos, y su amor parecía florecer a la vista de todos. Los fanáticos estaban encantados, celebrando cada fotografía, cada aparición conjunta, cada indicio de que su amor era tan real como sus personajes. Sin embargo, la dinámica de las relaciones públicas, especialmente en el ojo del huracán mediático, puede ser muy compleja. Y con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, o al menos, así lo percibimos desde afuera. Hubo un periodo en el que las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales se espaciaron y, cuando los reporteros se acercaban a Kerem, esperando alguna actualización sobre su vida amorosa, se encontraban con un muro. La respuesta o la falta de ella se convirtió en un tema en sí mismo. Muchos se preguntaban por qué. ¿Había habido una ruptura? ¿Estaban atravesando un momento difícil? ¿Simplemente querían más privacidad? La presión mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que las celebridades busquen proteger su espacio personal. Pero el silencio de Kerem, en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más, generando una oleada de especulaciones y teorías. Algunos decían que la relación había terminado de forma amistosa, otros que había habido alguna discordia. Los fans acostumbrados a verlos juntos y felices se sentían perdidos. Ahora, el título de nuestro vídeo de hoy sugiere que ese misterio se ha acabado. ¿Qué ha sucedido para que lleguemos a esa conclusión? Pues bien, hemos estado atentos a las últimas declaraciones, entrevistas y comentarios de Kerem Bürsin. Y lo que hemos observado es un cambio sutil pero significativo en su discurso. Si bien es cierto que no ha entrado en detalles íntimos sobre su relación, su manera de abordar las preguntas sobre Hande ha evolucionado. En ocasiones recientes, cuando se le ha preguntado directamente sobre Hande, Kerem ha respondido con un tono mucho más sereno y maduro. En lugar de evadir la pregunta por completo, ha optado por frases como «somos buenos amigos» o «nos respetamos mutuamente». Estas declaraciones, aunque breves, son un gran paso adelante comparado con el silencio previo. Sugieren que independientemente de si su relación romántica continúa o ha evolucionado hacia una amistad, existe un respeto y una apreciación mutua que él no tiene problema en reconocer públicamente. Lo que esto nos dice es que Kerem Bürsin, al parecer, ha decidido dejar de alimentar
Las especulaciones innecesarias. Al reconocer la existencia de una relación positiva, aunque no necesariamente romántica, está cerrando la puerta a las conjeturas más descabelladas. Es un movimiento inteligente para proteger su privacidad y la de Andy, y al mismo tiempo para mantener una relación cordial. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, es analizada al milímetro. Mantener una relación bajo esa lupa es un desafío mayúsculo. Es posible que hayan decidido que el camino más saludable para ambos, tanto personal como profesionalmente, es mantener ciertos aspectos de su vida en privado, o al menos compartirlos de una manera más controlada. Además, el hecho de que Kerem mencione que son buenos amigos, o que se respetan, sugiere que si hubo una ruptura sentimental, esta fue gestionada de una manera madura. No hay resentimiento aparente, no hay declaraciones hostiles. Al contrario, hay un reconocimiento de la importancia que Andy tuvo y sigue teniendo en su vida, quizás como compañera de profesión, amiga o simplemente como una persona a la que valora. Esto también nos habla de la evolución de Kerem como persona y como figura pública. Parece estar más cómodo con la idea de compartir aspectos de su vida de una manera más madura y menos sensacionalista. Ha aprendido a navegar las aguas turbulentas del mundo del espectáculo, entendiendo que el silencio absoluto puede ser tan perjudicial como una exposición desmedida. ¿Qué implicaciones tiene esto para los fans? Por un lado, para aquellos que esperaban verlos juntos de nuevo como pareja, puede ser un poco decepcionante. Pero por otro lado, creo que la mayoría de los fans entendemos que la vida de nuestros ídolos es suya y que merecen su privacidad. El hecho de que Kerem haya pasado del silencio a un reconocimiento amigable es, en sí mismo, una señal de que las cosas están en un lugar de paz. Además, es importante recordar que la vida de los artistas no se limita solo a sus relaciones sentimentales. Kerem Bürsin está inmerso en emocionantes proyectos profesionales. Lo hemos visto en la serie Hakan, Muaf, y ahora se rumorea y se confirma que está trabajando en nuevos proyectos que sin duda nos mantendrán pegados a la pantalla. Su carrera está en un momento álgido, y es probable que él mismo prefiera centrar la atención en su trabajo o en su arte, en las historias que quiere contar. El título "Se acabó el misterio". No hablará de Andy puede ser interpretado de varias maneras. Si lo tomamos literalmente, podría significar que él ha decidido no dar más declaraciones al respecto. Pero nuestra interpretación, basada en sus apariciones recientes, es que el misterio en sí, es decir, la incógnita sobre qué está pasando o si hay algún tipo de resentimiento, se ha disipado. Él ha aclarado, de forma sutil pero efectiva, que su relación con Andy es cordial y respetuosa, y que no hay nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarse. El misterio no era tanto sobre la naturaleza de su vínculo actual, sino sobre la ausencia de una declaración clara. Y ahora esa declaración, aunque indirecta, ha llegado. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las portadas de revista, hay personas con vidas complejas, que evolucionan, que toman decisiones sobre qué quieren compartir y qué no. La presión de los medios puede ser inmensa, y es admirable que Kerem haya encontrado una forma de gestionar esta situación de manera tan diplomática. En resumen, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que Kerem Bürsin, al ser consultado sobre Hande Erçel, ha optado por respuestas que transmiten respeto y cordialidad, en lugar del silencio evasivo que caracterizó periodos anteriores. Esto sugiere que el misterio sobre la naturaleza de su relación o su estado actual se ha resuelto en el sentido de que se ha clarificado que existe una relación amistosa y de respeto mutuo. No está alimentando rumores ni especulaciones, sino que está sentando las bases para una interacción pública madura, independientemente de su estatus romántico. El foco se traslada ahora, o debería trasladarse, a sus proyectos profesionales, donde sin duda seguirá brillando. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que esta exploración sobre Kerem Bürsin y la disipación de ese peculiar misterio les haya resultado interesante e informativa. Hemos visto cómo poco a poco las evasivas se han transformado en respuestas cordiales, señalando un camino de madurez y respeto en la gestión de su vida pública y privada. Es un recordatorio de que las celebridades, al igual que nosotros, navegan por sus relaciones y sus carreras, y que a veces, la comunicación más clara proviene de un entendimiento evolucionado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía siempre es un verdadero placer. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Creen que H.
¿Ha manejado bien la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con gran interés cada una de sus opiniones. Su perspectiva es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis, noticias y un poco de chisme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también siguen a Kerem y a Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Hagamos que esta familia crezca aún más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.